Hola, hola, estimados colegas. Vamos a continuar con esta parte 2 de 3 de la sesión 4 de resolución de la casuística de evaluaciones docentes en el marco del nombramiento y ascenso. La evaluación formadora. ¿De qué trata la evaluación formadora? Vamos viendo que la evaluación formadora se va a encontrar en situaciones similares que la evaluación formativa, porque ambas evalúan el proceso de aprendizaje, porque su propósito o finalidad es regular el aprendizaje, porque va a permitir a los estudiantes aprender a aprender y porque va a realizar mediante la autoevaluación y la coevaluación este proceso de reflexión. Pero vamos encontrando dos características de la evaluación formadora que no tiene la evaluación formativa. La evaluación formativa sí, promueve la motivación intrínseca, pero la evaluación formadora tiene un componente mucho más intenso, mucho más eficaz de motivación intrínseca. ¿Por qué? Porque son los mismos estudiantes, los mismos sujetos, quienes ejecutan este tipo de evaluación formadora. Es decir, los mismos estudiantes se van a evaluar y es por eso que van a estar motivados intrínsecamente. Por ejemplo, en este cuadro vamos a fijarnos, ¿no? En la evaluación formadora, parte del propio estudiante y es orientada por el profesor. Nace de la iniciativa del estudiante y surge de la reflexión del estudiante. Por otro lado, en la evaluación formativa vemos que el profesor es el que interviene, el profesor es el que tiene la iniciativa y surge del proceso de enseñanza dirigido por el profesor. En otras palabras, en la evaluación formadora, la decisión proviene del estudiante y en la evaluación formativa, la decisión proviene del profesor. De esta manera vamos viendo que en la evaluación formativa el cambio repercute, pero es un cambio que viene de afuera, porque es de parte del profesor. En cambio, en la evaluación formadora nos vamos a percatar que el cambio positivo viene de adentro, viene del mismo estudiante y ese es un componente que lo diferencia de la evaluación formativa. Ahora vamos a ver la evaluación auténtica. En esta evaluación auténtica debemos diferenciarla de una evaluación tradicional. La evaluación tradicional solamente se basaba en contenidos memorizados. Una evaluación auténtica no busca contenidos memorizados, busca solucionar un problema, busca lograr un propósito gracias a lo que sabe el estudiante. La evaluación tradicional se basa solamente en conocimientos acumulados. En cambio, la evaluación auténtica es cómo utiliza esas habilidades, sus saberes para solucionar un problema y que vea los resultados obtenidos. En evaluación tradicional, pues se va a realizar de manera tradicional con pruebas de lápiz y papel, ¿no? En cambio, en la evaluación auténtica se van a utilizar una diversidad de instrumentos que son adecuados para la competencia que se pretende evaluar. Y en la evaluación tradicional, pues vamos viendo que surge de situaciones abstractas, artificiales, que no motivan al estudiante, son poco relevantes. En cambio, en la evaluación auténtica, esas situaciones son reales y son posibles que representen verdaderos retos para ellos, para los estudiantes. Vamos viendo ahora la evaluación basada en criterios. Esta evaluación basada en criterios primero tiene un antecedente, que es la evaluación normativa. La evaluación normativa evalúa el rendimiento del estudiante, pero considerando los resultados obtenidos por sus compañeros. Es decir, hablamos de los populares promedios. El desempeño grupal promedio constituye la norma para evaluar la calidad del rendimiento individual. Es decir, uno se va a comparar con el promedio de los demás. Pero, ¿qué pasaría si un estudiante tiene menor o mayor capacidad que sus compañeros para hacer la tarea? No nos va a dar información acerca del grado de eficiencia del estudiante por sí solo para hacer esa tarea. Entonces vamos viendo que esta evaluación es una evaluación injusta. Si tú tienes la mala suerte de estar en un grupo que tiene un mejor promedio que el tuyo, no significa que tú seas malo. Vamos observando que una evaluación basada en criterios va a describir el grado en que cada estudiante puede lograr los aprendizajes esperados y permite ubicar a los estudiantes en un nivel de logro determinado, en función del cual se les va a dar una calificación o valoración. Vamos viendo que esta evaluación basada en criterios surge como una respuesta a la evaluación normativa, que no va a comparar a los estudiantes con los promedios, sino con un criterio previamente formulado.
Estos criterios van a ser un referente para poder evaluar al estudiante durante todo el proceso. Y a partir de estos criterios es que se van a elaborar los instrumentos de evaluación, que por ejemplo pueden ser unas rúbricas de desempeño. Entonces se va indicando si el nivel de ejecución de la tarea es inferior o superior al aprendizaje esperado. Y no importa si es que es inferior o superior al de sus compañeros. Vamos ahora con la evaluación dinámica del potencial de aprendizaje. Hay que recordar la teoría de Vygotsky. Habíamos visto que un niño por sí solo está limitado a resolver problemas de menor complejidad y esto es la zona de desarrollo real. En el gráfico dice nivel real de desarrollo. Todo el proceso en el cual se brinda andamiaje por parte del profesor o sus compañeros que van a servir como puente entre el saber previo que tiene el estudiante y el nuevo saber en que se va a lograr mediante la constante colaboración e interacción, pues todo ese proceso es la zona de desarrollo próximo. Al final, con tanta interacción, vamos a ver que el estudiante va a tener una zona de desarrollo potencial o nivel potencial de desarrollo. De esta manera, vamos a observar que el estudiante va a tener autonomía para resolver el problema, pero por sus propias fuerzas, por sus propias características. Esto es bueno porque el estudiante, con la constante interacción grupal, ya puede ser más capaz de realizar actividades. Y recuerden, cuanto más dificultades tenga el niño en su aprendizaje, más acciones podrá realizar el profesor para ayudarlo en su aprendizaje. Entonces, estas características de la evaluación dinámica del potencial consiste en que va a tener un propósito. ¿Cuál es el propósito de esta evaluación dinámica del potencial? Es detectar el potencial de aprendizaje del estudiante para ver si puede hacer actividades por sí solo. Y también hay que detectar el grado de ayuda que necesita este estudiante para que logre las tareas o logre los procedimientos por su propia cuenta. De esta manera hay que indicar al estudiante que lo que puede hacer solo y lo que todavía necesita hacer en compañía de un asistente, un profesor o alguien que le ayude. Este modelo de evaluación dinámica pretende encontrar hasta qué punto tiene el estudiante la capacidad de lograr habilidades, pero también que tiene cierto potencial que está oculto. Es decir, el sujeto o el estudiante va a intentar aprender algo y para ello va a utilizar conocimientos de forma más eficaz. Vamos con las conclusiones ya. En conclusión, si las competencias se desarrollan en situaciones auténticas, pues la evaluación de competencias también debe darse en situaciones auténticas. Hemos pasado de la evaluación de contenidos a disciplinares, de contenido, de cursos, a pasar a una evaluación de desempeños en áreas de desempeños, lo que puede lograr el estudiante. Se ha pasado de una evaluación tradicional de lápiz y papel y pruebas objetivas nada más, a pasar al uso o al empleo de instrumentos variados, adecuados a la competencia que se quiere evaluar. Se ha pasado de una simple asignación de calificativos numerales y literales con equivalencias a una descripción, sí, porque ahora en la evaluación formativa se pasa a hacer una descripción, por eso se conoce como conclusiones descriptivas, al nivel de logro que va logrando el estudiante, que va consiguiendo, pero que el profesor tiene que describir al final en sus boletas. Entonces, estas descripciones de logro va a ser el componente esencial en una evaluación que realmente es cualitativa. Y recuerden que en Tandem aprendemos contigo. Gracias por tu atención.